El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangula mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. I'll do it from here. Palabras fuertes el día de hoy. Palabras que, como conversaba con unos amigos, pueden cambiar nuestra vida. El día de hoy es de esos evangelios que, si lo escuchamos, lo recibimos en nuestro corazón y lo aplicamos inmediatamente, nuestra vida cambia. Totalmente nuestra vida cambia inmediatamente. El día de hoy, el texto es la clave para encontrar esa paz y armonía que todos buscamos. Yo creo que en común, en este cuarto, todos tenemos eso. Todos buscamos paz y armonía en nuestras vidas. Antes de buscar dinero, antes de buscar riqueza, antes de buscar fama, antes de buscar lo que sea, buscamos paz y armonía, pero a veces la buscamos por medio del dinero, por medio de la fama, por medio de los followers, de los likes, la buscamos en otro lado. El evangelio de hoy es clave. Y se nota desde la primera lectura el tema, el perdón. Una vez al año se toca este tema para recordarnos su importancia. Y en las lecturas entre semana se toca mucho más que una vez al año. Así que es un tema muy importante para la vida cristiana. En la primera lectura escuchamos cómo el rencor, la rabia, eso que aguantamos siempre, es un pecado humano. Y es un pecado que no es de nuestra generación. Desde el Antiguo Testamento, desde nuestros ancestros, es un pecado que nos ha seguido. Y mi opinión es que es uno de los pecados más tontos que puedan haber. Porque usualmente un pecado nos da placer. Pero el rencor, ¿qué placer le da a uno? La envidia,
tener como dice uno, ese odio contra la otra persona por una ofensa que me hizo, eso no me da placer. Por eso es que yo digo que es un pecado tonto. Nos herimos a sí mismos porque no estamos hiriendo a nadie más, sino a nosotros mismos cuando sostenemos ese rencor. En la carta de San Pablo, que culmina lo que nos ha venido enseñando las últimas semanas, una carta pastoral, una carta de consejos, comenzó diciéndonos hace 3 semanas, por la misericordia de Dios, recordándonos que Él tuvo la iniciativa, hagan esto, ámense los unos a los otros, como a sí mismos, y hoy tiene ya como que cerrando ese paréntesis de consejos que Él nos da. Y quiero que usemos esa conclusión que Él hace en su carta como marco para lo que el Señor nos quiere decir y pedir y aconsejar con lo del perdón. Y es lo siguiente, quizás no lo alcanzamos a escuchar. Andrés hizo un excelente trabajo, pero como les digo, son 3 lecturas, es muy difícil agarrarlas todas. En la segunda lectura escuchamos, vivimos y morimos para Cristo. Vivimos y morimos para Cristo. Si pudiéramos grabarnos esa frase en nuestra frente, en nuestra mente, que penetrara nuestro corazón, que vivimos para Cristo y moriremos para Cristo, nuestro mundo cambia inmediatamente, porque nuestras metas cambian. Ya mi meta no es buscar más dinero, ya mi meta no es terminar mi carrera. Son metas inmediatas, importantes, no son pecado conseguir dinero, no son pecado culminar una carrera. Si mi meta es conseguir marido, conseguir mujer, no es pecado, pero si mi meta es esa, no estoy viviendo para Cristo. Son metas que se pueden decir no absolutas, relativas, metas relativas, conseguir dinero, poder jugar profesionalmente un deporte, conseguir muchos seguidores en Instagram, en YouTube, todos son metas relativas que sí nos pueden dar cierta satisfacción, nos pueden ayudar económicamente, nos pueden estabilizar nuestra vida en una familia, pero si recordamos que vivimos y morimos para Cristo, vamos a siempre tener en cuenta que nuestra meta es el cielo. No sé si les he contado, pero eso fue una de las cositas que despertó algo en mí. Cuando logré entender que mi único propósito en este mundo es llegar al cielo y llevar conmigo a todos los que pueda. Cuando eso penetró en mi corazón, mi vida cambió. Y empecé a buscar, bueno, listo, ya entendí cuál es mi meta absoluta. Mis metas relativas van a tomar su prioridad. ¿Cómo llego allá? Y el Evangelio nos enseña cómo llegar allá. Llegar al cielo porque morimos por Cristo. Escuchamos en la segunda lectura, Cristo es el Dios de vivos y muertos. Sí hay una vida eterna, sí llegaremos a Cristo. Y desde ya nos encaminamos hacia allá. Esa es nuestra meta, debe ser nuestro todo enfoque, llegar a Cristo, vivir para Cristo. Lo demás es bueno, pero tiene su lugar. Y es pasajero. Si mi vida, vamos a decir que somos jóvenes y mi vida rota alrededor de mi novio. Y todo es mi novio para aquí, mi novio para allí. Y el día que mi novio se me vaya, mi vida se derrumba. Cristo nunca se nos va a ir. Si mi meta es conseguir dinero y consigo dinero y de pronto Dios no lo quiera, una enfermedad, una bancarrota, ¿mi vida se derrumba? Pero si mi meta es Cristo, ni la muerte me va a dar dolor de cabeza. No la busco, pero si viene, sé que moriré por Cristo. Si tenemos ese marco en cuenta, lo del perdón se va a disminuir. Porque cuando tenemos en cuenta de que vivimos y morimos por Cristo, muchas de esas ofensas que tanto nos molestan
por las cuales aguantamos tanto rencor, van a desaparecer. O sea, es como una medida preventiva para sentirme ofendido y sentirme humillado y sentirme maltratado. Eso lo hacemos preventivamente. Es inevitable. Vamos a ser ofendidos. Vamos a ser maltratados. Alguien nos va a defraudar. Alguien nos va a hacer sentir mal o quizás hasta físicamente agredir. Eso es parte de la vida, lo hemos hablado. Todo va de la mano. Pero el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo enfrentar esas situaciones. Y Pedro creo que habla por todos nosotros cuando hace su pregunta. Pedro pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Y creo que esa pregunta resume, este señor me la hace siempre, este señor nunca ha cogido responsabilidad, él viene, va, me pide perdón. ¿Hasta cuándo? Pedro habla por mí, ¿hasta cuándo tengo que perdonarlo? Este empleado me la hace, o mi jefe me la hace, una tras otra. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y la respuesta no es la que queremos oír quizás, porque la respuesta es bien clara. Todas las veces. ¿Cuánto es 70 por 7? ¿490? No son 490. Son todas las veces. Ahora, si quieres llevar la cuenta, el único que va a sufrir eres tú. Hay que perdonar todas las veces. Perdonar es un regalo que te das a sí mismo. Opuestamente al rencor, que es un veneno que te tomas y solo te haces daño a ti y la persona que te ofendió ni se ha dado por enterada. Y tú te estás muriendo por dentro de la rabia y del rencor. Así que los invito a que empiecen a pensar esta semana a quién debo perdonar, sin necesidad de que me lo pidan. Porque como les digo, es un regalo que nos damos a sí mismos. Quizás la persona que me ofendió tanto ya no está en mi vida. Quizás ha sido un padre, una madre que ya murió. Yo nunca los logré perdonar y he venido cargando eso conmigo. El día de hoy el Señor nos recuerda, perdona. Lo puedes hacer con una oración. Quizás la persona ya está en otro mundo, en otro lugar de la vida. No necesitas llamarle y decir, ay, te perdono. De la nada llamar a alguien y, ay, te perdono. No, perdónala en tu corazón. Y vas a sentir ese alivio. Para poder cumplir con aquella meta que hablamos. Poder vivir y morir por Cristo. Cuando el Señor nos perdona, hay una reconciliación. Cuando vamos al sacramento de la confesión, recibimos una absolución. Hay una completa reconciliación de la relación entre nosotros y Dios. Cuando pedimos perdón a Él. Porque Él es Dios. Él no tiene rencor en su corazón. Él no puede tener nada malo. Todo lo bueno viene de Él. Entonces, nos confundimos un poquitico. Pensamos que nosotros como humanos, dar perdón significa tener que reconciliarme con esa persona. Y es bueno tener en cuenta eso. Como humanos, con mi hermano, no es sinónimo perdonar a reconciliar. Te perdono, pero igual te voy a demandar porque me debes $20,000. Te perdono, pero me voy a ir de la casa porque tú me sigues maltratando. Te perdono, pero no te vuelvo a llamar porque cada vez que te llamo terminamos insultándonos y hiriéndonos más. Te perdono, pero no puedes trabajar más en mi empresa porque estás causando daños a la empresa y a los demás empleados. Humanamente, la reconciliación no es sinónimo de perdonar. Quizás sí, pero debemos de recordar que podemos perdonar sin necesidad de reconciliar. Es bueno tener eso también en mente para poder perdonar, porque muchas veces no perdonamos pensando de que nos tenemos que reconciliar. Que eso no sea un impedimento. Que sea el Señor el que nos diga en nuestro corazón si este perdón viene con reconciliación o si este perdón viene con tomar distancia. Para que haya paz y armonía, que es lo que todos buscamos. Volvemos al mismo punto. Va a haber paz y armonía, así estemos separados. ¿Por qué debo perdonar? Podría haber preguntado Pedro, ¿por qué debo perdonar?
porque queremos vivir sanamente. Teológicamente, San Mateo nos presenta esta parábola y la concluye diciendo: ¿cómo le pides perdón a Dios si no puedes perdonar a tu hermano? No es una condición que Dios nos esté diciendo perdonen y yo los perdono. Es un hecho. Si yo no puedo perdonar, tampoco puedo ir a pedir perdón. El que no sabe perdonar, no sabe pedir perdón. Y se crea un embotellamiento, porque el Señor quiere darnos toda su misericordia, quiere darnos toda la piedad, y nosotros, por estar aguantando rencores, odios, y no olvidar las ofensas que nos han hecho, no dejamos que fluya esa gracia. Ahí está la importancia del por qué debo perdonar, para que esa gracia divina fluya en mi vida. ¿Y cómo perdonar? ¿Qué es lo práctico? Es lo que me gusta a mí siempre hablar. Bueno, pero ¿cómo le hago, diácono? Sí, muy lindo lo que me acaba de decir, listo, me tiene convencido, pero ¿ahora qué hago? Como les digo, es un acto de corazón, es una decisión. ¿Quieres perdonar? Decide que vas a perdonar. Si se da la oportunidad de hacerlo cara a cara, hazlo. Si la persona ya no está en tu vida, igual hazlo de corazón. Así se pide el perdón. ¿Y cómo sé, diácono, cómo sé que ya perdoné? ¿Cómo sé en mi corazón que yo ya perdoné? Cuando recuerdo a aquella persona sin dolor y sin rencor. Cuando recuerdo a aquella persona y en vez de maldecirla, oro por ella, he perdonado. Ese es como el marcador. Ese es como vamos a saber si verdad he perdonado. Cuando puedo recordar sin que me duela. Cuando puedo recordar en paz y serenidad. Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, que la palabra de Dios penetre tu corazón, que la palabra de Dios te dé alivio y que ese Dios misericordioso que celebramos en este altar nos ayude a regalarnos a sí mismos la paz y el alivio que tanto buscamos por medio del perdón.